Muy buenas noches a todos. Nos encontramos nuevamente aquí en la parroquia San Antonio de Gascue, no otra San Antonio, sino la de Gascue, en la parroquia, que es una parroquia mediática. Ahí estamos aquí para proseguir este cursito que estamos dando sobre Cristología, donde ya ustedes saben que no queremos hacer un curso universitario profundo, ni mucho menos. Lo que estamos queriendo hacer es simplemente aumentar nuestros conocimientos sobre la persona y la vida de Jesús, el que es el centro de nuestra vida. Nuestra vida no se entendería si no fuera con la persona y la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso que estamos estudiando Cristología, para conocerlo. Y en el fondo tenemos un interés muy claro. No queremos simplemente conocer para saber, si yo lo conozco. No, sino conocerlo al estilo bíblico. Ustedes saben que, bueno, con cuidado, porque el verbo conocer en la Biblia se utiliza con muchas acepciones. Pero bueno, conocer en el sentido de que nosotros y Él seamos de verdad amigos íntimos, amigos, como diría un buen brasileño, amigos del corazón. ¿No? Es decir, que no pueda haber nada que nosotros podamos sentir, pensar, hacer, que no pase por esa relación de intimidad, de amistad con Jesús, con Jesucristo. Porque, bueno, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra vida, Él es el que nos da aliento para no desfallecer en el camino. Y hoy, el otro día, el lunes anterior, hicimos una introducción general. ¿Recuerdan los que estuvieron? Recuerden que hicimos una introducción general. Ahora ya vamos a empezar propiamente con la materia. Y ya fíjense que el título del capítulo ya se decanta, como es apasionado por el reino de Dios, Jesús y el reino. Es decir, lo que caracteriza la relación de Jesús con el reino. Y ya veremos mejor qué es para Jesús el reino, porque no hay un significado único, unívoco. En su tiempo había diversas maneras de entender qué era el reino. Bueno, diríamos en su tiempo y en el nuestro también, con otras variantes, otras formas, pero en el fondo no todo el mundo piensa en el reino de la misma manera. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? ¿Qué significa? Bueno, hay una cosa que ya estamos afirmando de entrada, que este problema de Jesús y el reino no era un problema meramente intelectual o meramente operativo. Para Jesús el reino supone una pasión, es decir, un amor llevado al grado de apasionamiento. Si para Jesús construir el reino no era una cosa buena que podemos hacer, me recuerda aquel texto de Pablo, aunque bueno, Pablo es el que debía recordarnos a Jesús, ¿no? Pero bueno, recordamos a Pablo, dice Pablo, ¡ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí! Y no usando el texto clásico, ¡ay de mí si no evangelizare! ¡Ay de mí! Es decir, evangelizar para Pablo no es una cosa más en su vida, no es un acápite más en su vida. No es como puede pasar a veces con nosotros. Es decir, yo por ejemplo soy sacerdote, pero además soy profesor de teología, además soy profesor de filosofía, además soy miembro de una comunidad religiosa, además soy amigo de un montón de gente. Y si voy sumando y añadiendo, yo tengo muchos roles, algunos sociales, otros religiosos, otros personales. Ahora, ¿qué es ser de Cristo, luchar por el reino, trabajar por el reino? No es una cosa más entre tantas actividades que nosotros tenemos. Es lo que le da sentido a todo lo demás. Es ahí donde la mula tumba a Genaro. Cuando nosotros estamos en una situación, la que sea, y se confrontan el pensamiento del mundo
los pensamientos, los criterios del mundo con el pensamiento y los criterios de Dios, que se nos han dado, por ejemplo, en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nos dejamos guiar? ¿Cuál es la clave de interpretación de los hechos? ¿Cómo yo interpreto lo que está pasando? Yo lo hago simplemente en clave meramente humana, es decir, bien aterrizado en este mundo, o yo, además de la comprensión humana de los acontecimientos, yo tengo una luz para ver las cosas desde otro ángulo. Tengo dificultades con un amigo, hubo una mala comprensión de cualquier cosa y nos peleamos. No, porque tú, no, pero tú el que tal, no nos vemos más durante un mes. Pensamiento del mundo. Deja ese, no le mires más la cara, si eso no, tipo no sirve, olvídate de él, exclúyalo. Pensamiento cristiano. Concho, qué pena que donde pudiera haber paz, alegría y comprensión, estamos divididos. El que tiene el pensamiento del mundo lo deja ahí y ya. El que tiene el pensamiento cristiano dice, ¿qué podré hacer? ¿Qué podré hacer para con dignidad, no arrastrándome por el piso, porque eso tampoco sería cristiano? ¿Cómo con dignidad, de manera digna y adecuada, yo puedo restablecer la relación? Esa pregunta ella es una pregunta cristiana. Porque ahí Dios y el mensaje de Jesucristo no es algo que está en un libro que se llama Evangelio, o es algo que creemos más o menos en el grupo con que yo me reúno, de mis amistades, de mis conocidos. No, es algo que está marcando mi ritmo de vida y por lo tanto yo haré lo posible y prepararé y haré la cosa de tal manera que si hay chance en algún momento yo voy a poner una esquinita. Por ejemplo, llegó el cumpleaños de mi ex amigo y yo le voy a dar una llamadita por teléfono, le voy a dar un mensajito de WhatsApp. Oye, me acuerdo que es tu cumpleaños, a pesar de los pesares, pido a Dios por ti. ¿Sí? ¿Te retiraste? Pero ya esa manera de actuar no es porque se vaya a la basura. No, es mi hermano. ¿Cómo mi hermano lo voy a tener lejos de mí? Pasó una cosa muy bonita en tiempos de San Agustín. Resulta que San Agustín, en tiempos de San Agustín hubo varias herejías, y uno de los herejes, de los grupos de herejes que se formaron, decían que el bautismo que daba la iglesia era un bautismo falso, que los que realmente bautizaban eran ellos. Y entonces ellos decían que nosotros, los que nos bautizábamos en la iglesia, no éramos hermanos de ellos, porque no habíamos recibido un verdadero bautismo, ellos sí. Y entonces Agustín les escribe diciendo, ustedes dicen que nosotros no somos sus hermanos, pero yo les digo a ustedes que sí lo somos. ¿Y cómo lo llamamos? Hermanos, somos hermanos. Si lo mismo que ellos no querían decir que eran hermanos nuestros, San Agustín lo utiliza para decirles, no, ustedes dicen que no somos hermanos, pero miren, hermanos, somos hermanos. ¿Comprende? Es una manera distinta de ver la realidad, de actuar, de pensar, de sentir. Para mí una cosa que yo descubro en mi pensamiento, que está torcido, que está malo, que no es de Dios. El cristiano que hace, rechaza y cambia por un pensamiento bueno. Porque no solamente rechazar lo malo, hay que sustituir lo malo por lo bueno. Si no, lo malo vuelve, porque cualquier espacio que ustedes dejen vacío, lo mismo pasa en la parroquia, en la comunidad. A veces hay cosas que dejamos de hacer y es donde viene el enemigo y ¡pum! Se mete, porque como está vacío, nadie se lo pone. Por eso nunca es bueno dejar espacios vacíos en la vida. Digo en la comunidad, digo dentro de tu corazón. Digo en tu familia, no dejes nunca espacios vacíos. Rellena todos los espacios con tu acción, con tu vida, con tu pensamiento. ¿Me explico? Es malísimo dejar espacios vacíos.
Los vacíos de poder son horribles. Y a nivel de las naciones, cuando se da un vacío de poder político, ¡wow!, ahí empieza la revuelta, la guerra y la matazón. Todo se echa a perder. No deben dejarse vacíos en nuestro corazón, en lo que queremos, porque un vacío en nuestro querer invita a que vengan a querer otras cosas que no son buenas. O sea, no dejar vacío. Bueno, pues aquí, con Jesús pasa eso. Jesús, todo lo que hace, lo que piensa, todo lo que dice, está relacionado de alguna manera con el reino. Por eso el reino es para Jesús una pasión. Cuando decimos que algo es pasional, ¿qué quiere decir que algo sea pasional? Es algún tipo de amor. Es un tipo de amor que está vinculado a una emoción fuerte y que como que perdemos los estribos, ¿verdad? ¿Para bien o para mal? Bueno, Dios nuestro Señor perdió los estribos en su amor para nosotros, para bien, por supuesto, porque no puede perderlos para mal. Lo perdió desde que nos creó. Nosotros somos los consentidos del Señor. ¿Cómo es que dicen ustedes cuando tienen un hijo muy apañadito, muy qué? ¿Cómo dicen? ¿Eh? No, ustedes dicen otra palabrita muy simpática. No, tampoco. No es apapuchado. Que Dios nuestro Señor es tremendamente apoyador con nosotros. Pero absolutamente, aunque le escupamos la cara, Él es muy grande, la escupida no se le pega, le resbala y cae. Él siempre nos apoya. Apoyador en el sentido recto del término. Él siempre nos apoya. Él siempre busca nuestro bien y Él da la vuelta y otra vuelta para buscar la solución. No, Dios es un tremendo apoyador. Fue tan apoyador que permitió que su Hijo muriera por nosotros. Ya no tenía más que darnos. Nos dio a su Hijo. Por eso, el amor de Dios por nosotros es un amor apasionado. ¿Que no entiende? ¿No entiende? ¿Eh? Dios no entiende. Nosotros somos sus hijos y sus hijas y vamos a ver a cuánto tocamos. El amor de Dios es apoyador. Y por eso es un amor apasionado. Bueno, ¿cómo le llamamos a la Pascua del Señor? En Semana Santa no celebramos la pasión de Cristo. ¿Cuál es? Que está asociado entonces la palabra pasión a sufrimiento. Y casi siempre lo asociamos a los clavos, a la corona de espinas, a los latigazos. Pero no solamente esos sufrimientos, los sufrimientos interiores del Señor. ¿Cómo nosotros nos quedamos en el oropel, en lo exterior de la pasión? Y que es verdad y que realmente es cosa digna de admirarse. Pero tú te imaginas lo que tuvo que sentir Cristo en su corazón al ver cómo lo trataban la gente. Si a ti un hijo, una hija te maltrata, ¿cómo tú te sientes? O un amigo te dan ganas de morirte. ¿Para qué estoy vivo? Total, bla, bla. Y decimos 4 boberías casi siempre. Ahora imagínense que Jesús, a pesar de todo lo que hizo Jesús por nosotros, Jesús fue absolutamente rechazado, tan rechazado que lo sacamos del mundo, lo matamos. Entonces, ustedes se dan cuenta, de manera que la relación amorosa del Señor con nosotros es una relación apasionada. Por eso la pasión de Cristo no es solamente en lo exterior, es lo interior, lo que Él sintió. ¿Cómo se sintió el Señor? Por eso cuando nosotros nos sintamos así, con drama, y mira lo que me han hecho, y yo, pobrecito yo, y armemos un lío de lo que armamos nosotros. Lloramos y pateamos y decimos, qué injusta la gente conmigo, yo que he sido tan bueno. Hay que mirar inmediatamente a Cristo con el crucificado y decir, ay, déjate de tanta bobera. Hay una canción de Cristóbal Funes
preciosa. A ver si yo me acuerdo y la traigo el próximo día. Donde más o menos lo que dice es lindo, es preciosa la canción. Que él lleno, él con una serie, un hombre con una serie de problemas, de sufrimiento, va a rezarle a Cristo para pedirle que le sane esto y que le resuelva lo otro. Y dice que cuando él levanta sus ojos y ve a Cristo en la cruz, y él ve sus manos heridas, sus pies heridos, su costado abierto, su sufrimiento, y entonces empieza a decir, ¿cómo yo me voy a quejar? ¿Cómo voy a quejarte por mis manos cuando mira cómo están las tuyas? ¿Cómo voy a quejarme de mi cuerpo? Mira cómo está el tuyo. Y al final dice, yo no pido nada, lo que pido es que siempre estés conmigo. Es la cosa, ¿verdad? Entonces, ese amor es apasionado. Por eso se usa también para un amor sexual violento, se usa la palabra pasión. Porque cuando hay un amor excesivo, se sufre. Es la cosa de lo más interesante. Aunque sea muy agradable, aunque sea maravilloso, cuando hay pasión hay sufrimiento. Y hay sufrimiento por una sola razón, porque el que ama apasionadamente quisiera estar dentro de aquel que ama y no separarse jamás y poder darse completamente al otro, que no quedará. Es como una madre ama a su hijo. Una madre ama a su hijo de tal manera que quisiera poder darle hasta la propia vida. Y no puede, siempre hay un límite. Nosotros no podemos comunicar nuestro propio ser totalmente. Hay siempre una frontera, hay un límite. Cada uno es cada uno. Y aunque nosotros nos amemos, hay un límite en ese amor. Bueno, en un amor se sufre, un amor verdadero se sufre, porque uno quisiera darse por entero y comprueba que no puede. No que no quiera, es que no puede. ¿Cuántas veces uno ve a una persona que uno quiere que está yendo por malísimo camino? Y yo no daría la mitad de mi vida por tal de que fulano, que fulana reaccionase y saliese de su error. Por más que tú lo quieras, si esa persona no quiere, no sirve. Entonces, eso produce, el amor pasión es un amor que siempre produce algún tipo de sufrimiento, porque la comunicación nunca es plena. ¿Cuándo podremos comunicarnos plenamente, darnos unos a los otros y darnos a Dios y Dios a nosotros? En el cielo, en la patria. Allí se romperán todas las barreras. La comunicación será perfecta, total, íntima. A eso le llamamos comunión. Una vida común, ¿verdad? Pero mientras tanto no. Entonces, ese sufrimiento que causa la imposibilidad de llegar a la plenitud, eso es una pasión. Cristo estaba apasionado por el reino. El reino no era un simple proyecto de vida para Jesús, al cual dedicaba 8 horas diarias en su oficina. Primero, no tenía oficina ni tenía horario. Era 100% del tiempo para construir. Y la segunda característica importante del reino, que entonces se explica lo anterior, la pasión, es que ese reino no es de Jesús, es el reino del Padre. El reino es del Padre. Y cuando Jesús trabaja por el reino, con su predicación, con sus obras, etc., Él lo está haciendo por amor al Padre. Y claro, imagínense, el amor de Jesús por el Padre es tan radical, es constitutivo. Él es la expresión del amor del Padre. El Padre lo amó tanto que Él se hizo su Hijo, con H mayúscula. Entonces, ese amor es tan grande. ¿Cuál es el amor de Dios? Un amor infinito. Por tanto, claro, por el Padre lo que sea. Por eso, el amor al Padre y el amor a nosotros se expresa
en la construcción del reino del Padre. ¿Y quién es que le da la fuerza a Jesús para construir el reino del Padre? El Espíritu. ¿Desde qué día se le dio esa fuerza? ¿Cuándo recibió? Pero en el bautismo en el Jordán. Efectivamente, el Padre, el Espíritu descendió en forma de paloma. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. ¿Se dan cuenta? Luego, fíjense que la Trinidad entera está involucrada en el reino. El reino no es solamente de Cristo. El reino es lo deseado por el Padre. El reino es lo realizado por Jesús con su Pascua. El reino es el que es extendido y llega a nosotros por la acción del Espíritu Santo. La Trinidad entera está involucrada con el reino. Dios, por decirlo de algún modo, ¿no? Dios entero está comprometido con el reino. Que a veces tenemos una imagen medio sonzota, como si el reino no tuviera nada que ver con el Padre ni con el Espíritu. No. Jesús lo hace por el Padre. Y el reino es del Padre. Y es para que el Padre sea conocido, amado. Es que Jesús hace reino. Y ese reino, esa acción transformadora que nos hace hombres y mujeres nuevos, la realiza ¿quién? El Espíritu del Padre y del Hijo. Por eso, se podrá trabajar por el reino sin una intimidad de vida con el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Se podrá? No. Por eso, sin el capítulo Abba, Padre, no es posible el capítulo Jesús y el reino. El reino que Jesús hace se apoya, cobra su fuerza en que Él reconoce al Padre que le envía su Espíritu. Cuando me preguntan, ¿cuándo conocer al Padre? Y todavía no lo conozco. Ahí tienen esa frase, pasó con Felipe, ¿verdad? Felipe y Andrés van y le dicen, hay unos griegos ahí que quieren hablar contigo. Y en ahí Jesús, entre otras cosas, dice, pero Felipe, tú no me conoces a mí. Dice, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando Él le dice, es que yo me voy al Padre y ustedes no pueden ir ahora. Pero ustedes conocen el camino. Les dice Jesús. ¿Qué camino? Le dice Felipe. Tú nunca nos has enseñado ningún camino para el Padre. ¿Cómo es? Dice Felipe para su madre. Bueno, ya está bien, mira, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, pero hoy tanto tiempo conmigo, tú no me conoces. Yo soy el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Tú no crees eso? Quien ve a Jesús, porque Jesús es la imagen perfecta del Padre. Nosotros para ver al Padre lo vemos ¿en quién? En Jesús, en el Hijo. ¿Ven? Entonces, ustedes ven, amor apasionado, no cualquier tipo de amor, y un amor que es un reino que no es de Jesús, propiedad de Jesús, lo es del Padre, pero claro, si es del Padre, es del Hijo, y si es del Padre y del Hijo, es del Espíritu. Porque, ¿qué cosa puede ser de una de las personas divinas y no ser lo de las otras dos? Todo. Las tres son una. Muy bien. Así que de eso es lo que vamos a hablar, de un amor apasionado y de un amor apasionado que va a ir mostrándose en la vida de Jesús poco a poco. Vamos a ver cómo en la vida pública de Jesús se fue mostrando los pasos que fueron mostrando este reino. Primero, que ya lo mencionábamos, los inicios del ministerio de Jesús. El servicio que Jesús viene a hacer fue el servicio de la construcción del reino y de mostrarnos al Padre. En los inicios, lo leemos en Marcos número 1, versículo 14. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, que decía, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena noticia. Allí hay una serie de elementos importantes para entender el reino. Primer elemento importante, el tiempo se ha cumplido. Este reino no es un reino nuevo que Jesús trae y que lo acaba de inventar Él y lo empieza. No, ese es el reino que fue anunciado ya a los profetas hace siglos. En Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, todos los profetas hablan del día que venga el Mesías e instaurará el reino de Dios. ¿Qué querrá decir reino de Dios? Bueno, podríamos decir aproximadamente, como un primer paso, que es aquel espacio, tiempo, aquella realidad donde se vive como Dios quiere, donde Dios reina, donde Dios dictamina, donde Dios manda. No donde manda el pecado, sino manda Dios. Cuando las cosas se hacen según Dios, el reino se hace presente. Si en tu trabajo, cuando tú haces tu trabajo, el que sea, desde un ama de casa hasta un profesional, cuando tú haces el trabajo, tú lo haces responsablemente, tú lo haces para mejorar la realidad, para que otros se beneficien. Si tú lo haces bien, tú estás trabajando para el reino de Dios. Porque lo que Dios quiere es que el mundo sea mejor y que nosotros trabajemos para que el mundo sea mejor. Cada cual en lo suyo, a su modo. Yo como cura, yo como profesor, ustedes como profesional, la profesión que tengan, a lo que se dediquen. Hacer un mundo mejor. Eso es construir el reino. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Cuando lo que Dios quiere se realiza, el reino está construyéndose. Cuando la voluntad de Dios no se realiza, lo que tenemos en la mano es una masa y le estamos dando golpe al reino de Dios para destruirlo. El pecado destruye el reino, porque en el pecado no se hace lo que Dios quiere. Ahora, todo lo que es bueno, todo lo que tiene futuro, todo lo que da esperanza, todo lo que completa a las personas y a las instituciones, eso es luchar y trabajar por el reino. Entonces, el tiempo se ha cumplido, es decir, Jesús se presenta como aquel que fue anunciado en los profetas. Él es la respuesta de Dios al hombre. Y sigue. Y el reino de Dios ha llegado. Espérate un poquito, Jesús. ¿Cómo tú vas a decir que el reino de Dios ha llegado? Todavía hay mucha injusticia. Todavía no todo el mundo vive según el Evangelio. ¿Cómo tú dices que el reino de Dios ha llegado? Es que en primerísimo lugar, Jesús mismo es el reino. Porque en Jesús se está haciendo absolutamente la voluntad del Padre. ¿Por qué Jesús está ahí? ¿Por qué Jesús dejó su vida junto a la Trinidad en la felicidad eterna y se encarnó y se hizo hombre? Para hacer la voluntad del Padre. Cada segundo de la vida de Jesús es un cumplimiento de la voluntad del Padre. Hijo, vete allí y sálvame a esos muchachos. Y Él, cada segundo de la vida de Jesús, desde que fue concebido por la Virgen, es un trabajo por el reino. El reino ya está presente porque al menos hay alguien, ¿quién? Jesús, que está haciendo plenamente la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice, y el reino de Dios ha llegado. ¿Ha llegado en quién? En su persona. Ahora, ¿puede quedarse simplemente el reino en su persona? No, la misión de Jesús es extender el reino. Es decir, que la voluntad de Dios, cada vez más y más gente la viva, la cumpla. Cada vez más y más la voluntad de Dios se realice en este mundo.
Por eso, ¿ha llegado en quién? En la persona de Jesús, pero no llegó a la plenitud todavía. Va a pasar toda la vida de Jesús predicando el Evangelio, haciendo gestos de salvación, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando para nuestra justificación, para que entonces el reino de Dios irrumpa en el mundo. Fíjense, cuando Jesús vivió entre nosotros antes de su Pascua, todo el mundo que oía a Jesús le hacía caso. Nada. Algunos sí, otros no. Y después de la resurrección, los que oyen hablar a Jesús y hacen caso, ¿son más o son menos que antes? Menos. ¿Más? Oye, Pedro se para en el balcón y más de 5,000 personas se convierten en un golpe, cuando nada más te les dice, el Jesús que ustedes crucificaron y mataron está vivo, y Él vive, el Señor Padre y está entre nosotros, y nos manda a predicar a Israel la conversión o el perdón de los pecados. Salgan de esa vida y empiecen, únanse a Jesús y estarán salvos. Y la gente solo de oír el mensaje se convierte, porque la fuerza del Espíritu estaba empezando la iglesia, el Espíritu actuaba con una fuerza tremenda. Y en conclusión, enseguida empieza a haber conversiones. Miren, el centurión, que el ángel le dice, llama a un tal Pedro allí, dile que venga para que te hable, se convierte en él y toda su familia. La iglesia de hecho nace pujante, fortísima. Mira que matan gente, torturan y nada. Y no, la iglesia sigue adelante, porque la fuerza del Espíritu irrumpe en el mundo, entra. Ya el reino no está solo en la persona de Jesús, ya empieza a haber otra gente que quiere hacer la voluntad del Padre, siguiendo el camino de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el camino de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y esta gente qué va a hacer? Seguir el camino de Jesús. Luego esta gente va a empezar a hacer cada vez más la voluntad del Padre. Por consiguiente, el reino que empieza en el acontecimiento terrible de la Pascua empieza a expandirse con una velocidad, y mientras más lo persiguen y más se alejan, hay más gente. Y mientras más lo presiona, más y más gente sigue el camino. ¿De quién es la acción? La acción sin duda del Espíritu, que está dando gracia para que la gente acepte el mensaje de Jesús y por Jesús puedan seguir al Padre. El reino, por lo tanto, fíjense bien, el reino no es un evento solo. El reino ha pasado por todos nosotros. Por cada uno de nuestros corazones, el reino ha pasado y ha producido la explosión. Muchos de nosotros vivíamos con los criterios del mundo, llegó el reino y nos revolteó. Nos viró al revés, nos hizo ver, y nadie nos dijo, oye, conviértete o te mato a tiro. No, lo hicimos porque nos dio la gana, porque sentimos en nosotros una fuerza que nos transformó, que nos ha llevado a un estilo de vida, que es el del Evangelio, hombre, que es muchísimo mejor, más feliz, más estable que el que teníamos antes. Luego el reino va ocupando espacio. El reino ya no es solo Jesús. Jesús es el primogénito, el primero. Pero todos nosotros, a nivel de nuestra vida personal, hemos recibido ese impacto del reino por diversos caminos. Y entonces, el reino de Dios ha llegado, conviértanse. Por tanto, dejen el mundo. El reino de Dios no puede ser connivente con los criterios del mundo, porque son criterios contradictorios. Por eso hay una primera fase: dejen el mundo, ábranse al Evangelio, conviértanse, y fíjense qué curioso, crean la buena noticia.
Porque en definitiva, la llegada del reino es una buena noticia. Porque hasta entonces estábamos bajo el poder del pecado y de la muerte. El reino nos abre, nos da la libertad, purifica nuestra libertad, la fortalece, nos hace capaces. Así empezaron los inicios del ministerio. Y en su ministerio ordinario, en lo del día a día, ¿qué hace Jesús? Está, acuérdense, tratando de expandir el reino. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en su sinagoga, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. ¿Cuál es el signo de que el reino llega con Jesús? La sanación. ¿De qué? De las enfermedades y dolencias. Cuando el reino llega, uno se va sanando interiormente. Uno ve la vida con otros ojos. Uno tiene más paz. Uno desecha por fin el odio y deja las miserias, el gusto por las cosas que pasan y que nos hacen mal. Y empezamos a cogerle buen sabor, el buen sabor de las cosas buenas. Y empieza a gustarnos hacer el bien. Antes, si hacíamos el bien, nos decían, eres un idiota, bobo, ¿para qué tú haces bien? No te lo van a agradecer. Pero nosotros sabemos que sí, que no hay bien que hagamos, que no tendrá su recompensa. Porque si Jesús dice que dar un vaso de agua a uno de sus hermanos no quedará sin recompensa, imagínense cuando el plato es no de agua, si no un bistec filete, tendrá que ser mucho más. ¿Se dan cuenta? Nosotros, al cambiar nuestro punto de vista sobre la vida, estamos ya construyendo el reino. Fíjense, por lo tanto, que hay un inicio importante, donde el único que es el reino es Jesús. Pero ya, según Jesús va dando las señales del reino, todos los milagros son señales del reino. De que a Dios le interesa al hombre, y en todas circunstancias, no solamente cuando está enfermo. ¿Cuántas enfermedades no cura Jesús? Pero Jesús no solamente cura enfermedades, Jesús resuelve un montón de problemas que no son precisamente enfermedades. Caná. Jesús en Caná le resolvió la boda a una parejita que se le iba a chotear la boda totalmente porque no tenían vino que servir para brindar. Iba a pasar la memoria de la familia. Sí, como la boda de fulanito y fulanito. Qué pena pasamos, qué bochorno, qué vergüenza. No pudimos darle vino a la gente. Y eso Jesús lo quitó. ¿Qué está quitando Jesús? No está dando, no está curando una enfermedad. Está haciendo un favor a aquella pareja. Fíjense, porque tenemos la idea de que los signos, claro, los signos son siempre signos de salvación. De que el Señor entra y lo que era inevitablemente malo se vuelve bueno. ¿No? Bueno, pues aquí también, en la boda de Caná, lo que parecía que era inevitablemente malo, en medio de la noche, ¿dónde iban a comprar el vino? ¿Dónde iban a conseguirlo? Estaba perdido. Sin embargo, Él mete mano, Él revuelve la realidad, Él la transforma y hace que aquella realidad se vuelva salvadora. Por supuesto, no hablemos de las enfermedades, ahí tenemos hasta para ser dulces, enfermedades diversas, que el Señor mete mano. Y como el Señor también algunas veces aclara la mente en su trato con los discípulos, cómo los va enseñando, cómo les va transformando el corazón, hasta que lleguen a ser una comunidad cristiana. Fíjense qué interesante, Jesús no fue capaz de confundar una comunidad cristiana de un día para otro. Primero los llamó en el borde del lago. Venga, pescadores de hombres, 3 años viviendo con Él las 24 horas del día, porque aquella gente dejó todo para seguirlo. Yo me imagino que de vez en cuando harían su visitica
a su familia, pero básicamente lo dejaron todo y lo siguieron. Terminaron todos sus planes para aceptar el plan de Jesús plenamente. Tremendo. Y sin embargo, cuando iban subiendo a Jerusalén antes de la Pascua, estaban discutiendo quién era el más importante. Y estaban distribuyéndose los puestos del reino, porque fíjense cómo entendían el reino, como un reino de este mundo, ¿no? Vamos a gobernar, tú te quedas con can carro, yo me quedo con aquel otro, el Lexus es mío. Entonces, ¿se dan cuenta? Jesús no formó de verdad la formación de la comunidad cristiana cuando por fin concluyó. ¿Cuándo? Pero dilo, cuando resucitó. Pero antes de eso, y fíjense que Jesús resucita y tiene que trabajar mucho para que ellos lo acepten que está resucitado y que de verdad le crean. Entonces es cuando de verdad empieza. Entre otras cosas, porque Jesús les da un regalito. Reciban el Espíritu Santo. Y eso lo cambia por dentro, toda la fuerza de la gracia de Dios que Cristo había ganado en la cruz, el Espíritu lo da con abundancia, porque el Espíritu no da mezquinamente, dice Pablo, el Espíritu da con abundancia. Y transformó a toda aquella gente, y aquella gente hizo un trabajo que ha llegado hasta el siglo XXI. Tú y yo estamos aquí porque ellos, por su trabajo, y por supuesto por la gracia de Dios que los acompañó y que nos acompaña a nosotros ahora, ¿verdad? Así que fíjense, Jesús solo es el reino. Jesús hace un montón de signos para que quede claro que con Él y con el camino que Él está anunciando, se expande el reino prometido. Llega a la cruz, que es el último paso de su trabajo, cuando tiene lugar el fin de su ministerio. Porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Qué cosa interesante, ¿verdad? Este reino de Dios que va a llegar justamente en el momento de la pasión, ¿verdad? Va a ser. De manera que fíjense, ven ustedes el camino cómo se va haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el núcleo de la predicación de Jesús? El reino de Dios. Ese es el núcleo de la predicación de Jesús. Y fíjense que no siempre igual. Cuando comienza, ábranse, llegó el día, está el reino aquí. Segundo, Jesús da la prueba de que Él ya es el reino y empieza a hacer señales clarísimas. Hasta que por fin, cuando llega al final de su vida, tiene lugar el fin de su ministerio, Él parecería, fíjense qué curioso, lo vamos a ver después, parecería que el trabajo de Él fue un fracaso. No estábamos diciendo que los apóstoles todavía estaban fajándose por ver quién era primero. Entonces, diría, Jesús, no te sirvió el método. Sí sirvió. Pero fíjense que el ministerio de Jesús siempre es anunciando el reino. Cuando inicia, el reino está cerca. Cuando está predicando, ¿qué va haciendo? Anunciando la buena nueva del reino, con signos. Tercero, ¿cuándo termina? En la cruz. Luego, toda la vida de Jesús, el objetivo fundamental que Él está buscando es el reino del Padre. Y no otra cosa. Bueno, lo vemos también en las palabras de Jesús. Dice Jesús en la sinagoga de Nazaret, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Es una notificación de un acontecimiento. Entérense, esto viene por aquí. Segundo, hay una exigencia, tiene que haber como exigencia una respuesta humana.
conviértanse y crean en el Evangelio. Luego el reino no es, aquí estoy y aquí me encontrará mi abuelita cuando vuelva. No. Yo tengo que salir de mí. Yo no puedo ser así. Esa gente que tiene sangre de horchata. No. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Y entonces, ahora vamos a empezar a estudiar qué se dijo del reino, qué se entendía por el reino en el Antiguo Testamento. Después lo vamos a ver en el Nuevo y vamos a tratar de comprender qué quiere decir Jesús cuando habla del reino de Dios. Que no nos confundamos. Ya veremos que la concepción que se tenía del reino variaba. Los fariseos creían que el reino era una cosa, los saduceos creían otra cosa, y así los esenios, los celotes, todos los grupos tenían una idea de que era el reino. La idea del reino que tiene Jesús no tiene nada que ver con la idea del reino que tenían aquellos contemporáneos suyos. Y es muy importante que la entendamos, porque se supone que todos nosotros, discípulos del Señor, estamos en este mundo justamente para hacer crecer el reino. ¿Pero qué reino? Si yo no sé qué reino, yo no sé qué tengo que hacer para crecer. Y por eso es lo que vamos justamente a hacer a partir del próximo episodio de esta serie llamada Cristo y el Reino. Les invito a que nos despidamos poniendo hoy de manera especial, que es 13 de mayo, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento del Señor y en particular sobre el reino en las manos de quien lo conoce a la perfección, la Virgen nuestra Madre. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros. Feliz semana.